Te acompaña La Voz 87.9. La realidad que tiene nuestra querida vecina provincia de La Pampa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a los dos y a toda la audiencia. Bueno, en principio hay un tema que nos traza y que nos impide a veces hablar de cualquier otra situación, que es obviamente la COVID-19 y la situación epidemiológica que tiene La Pampa en este momento. Sí, en este momento la provincia tiene una situación epidemiológica particular, que es dos localidades al norte de la provincia, hacia la zona del límite con Buenos Aires y con Córdoba, en fase 1. Estas son Intendente Alvear y la localidad de Bernardo Lerraudé, que volvieron a fase 1 durante estas últimas 48 horas, debido a un brote que se inició en Intendente Alvear y que posteriormente hay varias personas que tienen familiares en Lerraudé, está ahí bastante cerca, y se hizo en pocos días en Intendente Alvear. Ya hay cerca de 20 casos activos y más de 300 aislados, y situación similar en Lerraudé. Entonces se decidió volver a fase 1, están aisladas esas dos localidades, no puede entrar ni salir nadie salvo los trabajadores esenciales, y en el resto de la provincia se siguen presentando casos, pero son todos dentro de los aislados que tiene el Ministerio de Salud en función a los casos activos. Actualmente hay 97 casos activos en la provincia, y la particularidad, si se quiere, de la situación aquí en la provincia es que aquí hay dos anillos de relación en cuanto a los contactos, para que los oyentes entiendan. Tenés el caso activo y tenés el contacto estrecho, y a su vez se aísla al contacto del contacto estrecho. El de segundo grado sería, más o menos, por decirlo de alguna manera. Exactamente, el de segundo grado, que si bien está aislado, si bien no se sabe si está contagiado, se lo aísla en prevención hasta que estén los resultados del contacto estrecho. ¿Por qué se hizo esto? Acá hubo una situación muy particular con Catriló hace aproximadamente un mes, donde hubo un brote hubo contagio a raíz de un brote en la localidad de Bonaerense Pellegrini, y como no se hicieron estos contactos de contacto estrecho, mucha gente siguió con su vida habitual. Martín, te interrumpo 2 segunditos. Vamos a sumar a una colega, de la provincia de San Juan, que ya está ahí en contacto con nosotros. La saludamos. Estamos en vivo para Radio La Voz conjuntamente con nuestro querido compañero de La Pampa. Estamos hablando de Martín Rodríguez. La saludamos también a Carolina Putelli, que se suma, que no nos podía atender recién. Carolina, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Me encontraron justo haciendo una nota y las cosas que pasan en el periodismo. Es el laburo que tenemos. Recién nos estaba contando, te sumamos, Caro, Martín Rodríguez de La Pampa, del sistema epidemiológico. Martín, todo tuyo, podés retomar donde estábamos. Nos contabas de esta situación particular y del aislamiento de los contactos de segundo grado, ¿no? En algunas localidades de La Pampa. Exactamente. Ese aislamiento de segundo grado permite que los que son contactos de los que están aislados por ser estrechos de un caso no sigan circulando y sigan, sin saberlo, contagiando a otras personas. Se hizo por primera vez en Catriló, se hizo después en algunas situaciones que hubo aquí en Santa Rosa, y como dio resultado, se viene implementando hace bastante tiempo. Para que te dé una idea, en estos que te decía recién, 97 casos, los últimos 50 se han dado en 4 o 5 días, y eso llevó que hoy haya 2.500 aislados. 2.500 aislados. Exactamente. Considerable número. ¿Por qué tanto? Porque a medida que se van hisopando, el que da negativo, todos sus contactos, de ese contacto estrecho, van saliendo de la lista. Pero cuando da un positivo, vuelve a engrosarse ese sistema. Pero es la mejor modalidad que han encontrado a tratar de encerrar los casos positivos dentro de las localidades. Martín, la actividad comercial, las actividades que se pueden desarrollar, ¿están limitadas en algún punto? ¿Cómo es la actualidad de ahí? No, actualmente la provincia está, el resto de la provincia, salvo estas dos localidades, en fase 5. Hay actividades, la que conocemos como distanciamiento social. Están abiertas gran cantidad de actividades, las comerciales, van a estar volviendo las actividades educativas, presenciales, salvo estas localidades que te decía recién, Intendente Alvear, Lerraudé, y 2 localidades más, que son 25 de Mayo y La Vela, que están a pocos kilómetros del límite con Río Negro. Entonces, para evitar, y hay mucha gente que vive en una localidad de Río Negro y tiene sus actividades en La Pampa y al revés. Para evitar el cruce, no van a empezar las clases en esos lugares. La actividad, te decía, es casi normal, te diría, salvo las actividades públicas que los trabajadores están haciendo por teletrabajo. Las actividades comerciales hay durante todo el día, están abiertos los bares hasta las 12 de la noche. Hay encuentros sociales los fines de semana de hasta 10 personas y familiares. Esto lo teníamos,
se suspendió con el decreto presidencial nacional, sí. Y volvió a pedido del gobierno de La Pampa. La actividad, te diría que es dentro de lo que es el panorama del país, es bastante normal, y ahora la atención está puesta en el regreso de las clases presenciales del próximo lunes, que son solamente para los alumnos que no han podido seguir el ritmo a través de la educación a través del Zoom y de las actividades no presenciales. Claro. Se prevén que son unos aproximadamente 5.000 alumnos que van a volver en toda la provincia. No son tantos en función de todos los que hay, y unos 3.000 docentes los que van a volver a trabajar en las aulas. Contrastamos con Carolina Putelli, periodista del diario Tiempo de San Juan, con quien hemos tenido la oportunidad de hablar anteriormente. En el caso de San Luis, que tenemos la similitud tanto con La Pampa como con San Juan, ustedes también tienen otras similitudes con nosotros, que es el contacto directo con Mendoza y con Córdoba. En el caso de La Pampa, uno de los límites con Córdoba es el que está en fase 1. En el caso de ustedes, Carolina, en San Juan, ¿cuál es la realidad actual de la provincia? Mira, la realidad está en este momento en un proceso cambiante. Empezamos hace 3 semanas con el primer brote, que se puede llegar a decir, de la provincia, que se detecta en el departamento de Caucete, justamente en contacto con La Rioja, una de las provincias que está en fase 1 y con circulación comunitaria. En Caucete se detecta este brote y se va haciendo el aislamiento. Primero se bloquea el departamento, después se va haciendo aislamiento por barrios en este sistema de burbujas, algo muy similar a lo que ha hecho Córdoba. Bien. En este momento la provincia ya un poco mantiene el control de ese brote y se están detectando casos cercanos, contactos directos de segundo nivel con los pacientes ya confirmados, que ya han llegado a 410 en la provincia. 410, bien. El índice de mortalidad que tienen, Caro, ¿cuál es? Mira, el índice de mortalidad hasta el momento se han confirmado, no me equivoco, déjame que confirme porque esta mañana justo surgieron 2 más, 18 personas. 18 personas. Bien. Sí, hubo un caso realmente complicado que fue un pequeño brote en un geriátrico. Claro, sí, recuerdo. Entonces ahí el número un poco se complicó bastante, lamentablemente, con varias personas de más de 70, 80, 90 años. Bueno, trazando un paralelismo, las 3 provincias, La Pampa, San Juan y nosotros San Luis, por bastante tiempo fuimos las 3 provincias con mejor estatus sanitario. San Juan fue la primera en volver a las clases presenciales. La Pampa y San Luis hicieron el Tratado del Caldén para el turismo interno en un principio, y en los 3 casos casi todo fue la incidencia a través de los límites fronterizos, por decirlo de alguna manera, valga las comillas que le pongo, ¿no? Con provincias que tenían circulación comunitaria. Hoy por hoy seguimos siendo las provincias con el estatus sanitario, las 3, digo, ¿no? Dentro de todo más estable. Esto se debe, y vamos a empezar por vos, Caro, doy continuidad, se debe, y es pregunta, a los estrictos controles sanitarios que ha realizado la provincia de San Juan, en tu caso? Bueno, yo creo que a esta altura nada podemos decirlo fehacientemente, pero esto es una opinión personal. Sí, me parece que los controles en un principio de la pandemia, la medida que toma el gobierno de San Juan de aislar a todas las personas que entran por 14 días y testearlas a todas, fue una medida muy útil, y después reforzar el control con los transportistas. Esas han sido dos medidas que han ido controlando. Incluso el brote no se lo puede vincular ni con el ingreso de personas que entraron a la provincia desde otros puntos del país o de el exterior por los medios legales, porque ese formato del ingreso legal era muy controlado, y tampoco con los transportistas necesariamente, sino que la teoría que tiene el gobierno de San Juan es que ingresaron por un camino alternativo. Claro. Porque cuando los controles son muy estrictos en los pasos y en los aeropuertos, y todo, bueno, aeropuertos ya no tenemos funcionando, pero en un principio sí. Cuando los controles eran muy estrictos, no se permitía darte este espacio de tiempo, 14, 15 días, para testear a todo el mundo y no generar un foco. Porque un foco es una persona que llega a un lugar y sin los cuidados previstos está en contacto con otras y genera contagios. Claro. Entonces, eso me parece que fue una medida clave. Claro. Martín, en el caso de La Pampa, ¿tu opinión? Aquí hay una situación similar. A medida que va avanzando la pandemia, una de las primeras medidas fue cerrar todos los accesos y hacer el control. Posteriormente hubo una decisión clave que fue reducir la cantidad de lugares de ingreso oficiales, los puestos camineros de la provincia, y destinar mucho de los recursos a controlar los caminos vecinales. Claro. Sin embargo, así todo hubo
muchas situaciones que intentaron ingresar a la provincia por esos caminos, los cuales, más allá de la causa por el artículo 205 de violar la cuarentena, se hicieron los hisopados y afortunadamente no hubo mucha situación de casos a partir de esa situación. Pero el control de los transportistas fue clave, porque fueron los que estuvieron constantemente yendo y viniendo dentro de la provincia, y hubo mucha responsabilidad de estos trabajadores que ante los primeros síntomas, ante cualquier situación, se lo planteaban a las autoridades, no ingresaban a los pueblos, eran aislados y junto con su familia eran hisopados y viendo de seguir esta situación. El problema aquí con los últimos casos ha sido los vínculos que te decía al principio con algunas localidades limítrofes. Claro. La relación es tan vasta y a través de trabajadores esenciales que cuando no se han respetado los protocolos, los casos se han disparado. Fue lo que pasó con Catriló, donde en un primer momento era aparentemente a través de trabajadores que iban y venían. Después se conoció que hubo varias fiestas en los campos, o sea, como no se podían realizar las reuniones sociales dentro del ejido urbano, se hacían en los campos, donde se cruzaban gente tanto de Pellegrini, que es Buenos Aires, como de Catriló, que es La Pampa. Y a partir de ahí hubo un brote muy fuerte que llegó a varias localidades, porque es la misma gente de Catriló había estado en la capital La Pampa, en General Pico, y eso se fue distribuyendo. Cuando ya hubo casos, la falta de responsabilidad social también generó estas situaciones de gente que era contacto estrecho y no respetó el aislamiento. Posteriormente en esos lugares hubo muchos casos, pero los controles en general han funcionado bien, siempre con algunas cuestiones a mejorar, pero después las situaciones de contacto se dieron, esto también es una opinión, por la falta de responsabilidad social. Te doy un ejemplo que me toca a mí. Aquí hubo un caso de una verdulera, la propietaria de una verdulería, que junto a su marido fueron al reactor central. Cuando volvieron, uno de los dos dio síntomas y aislaron a los dos dueños, a todos los trabajadores, y se hizo un seguimiento epidemiológico de una semana desde la fecha. Cuando nos enteramos del lugar y hicimos los días que te tocaba, mi pareja y yo nos tocó estar aislados. Y el procedimiento es ver dentro del protocolo si vos habías cumplido todo, si ellos lo habían cumplido, no presentaron síntomas, los hisopados no dieron positivo, entonces el aislamiento que tuvimos que salir fue solamente de un día. Claro. Así que en ese sentido los procedimientos funcionaron bien. Cuando no se respetaron los protocolos y no hubo responsabilidad social, ahí fue donde empezaron a circular un poco más de casos dentro de la provincia. Increíble los paralelismos y los contrastes con San Luis. Los dos casos, La Pampa y San Juan, tan similares, ¿no? Incluso hasta en los rubros en los cuales se pierde la responsabilidad social. Por último, Martín, para ir cerrando y luego le reitero, para darte continuidad y luego le reitero la misma pregunta a Carolina. El sistema sanitario, el sistema de salud, ¿cómo se encuentra en La Pampa en este momento? Sí, el sistema se encuentra muy bien. Como te decía, hay 97 casos activos, hay pocos internados en terapia intensiva. Aquí en la provincia hubo solamente 3 personas que fallecieron. El sistema estaba, durante el primer mes de la pandemia, se trabajó en fortalecer tanto lo edilicio como el personal, y aquí está preparado, hay una gran cantidad de respiradores, está preparado para una situación mucho peor de la que estamos, pero no se quieren relajar desde las autoridades porque esto es el día a día. Aquí en una semana, te repito, desde el principio pasamos de 5 o 6 casos a tener casi 100 ahora. Así que están todos alertas, pero el sistema sanitario ha sido reforzado con una fuerte inversión del gobierno y con un grandísimo trabajo del personal de salud, tanto de los médicos como de los enfermeros. Y aquí se instaló, por ejemplo, en un predio que va a ser parte del nuevo hospital, un centro de asistencia respiratoria, que es donde están los pacientes más graves que vienen por coronavirus. Así que el sistema de salud está respondiendo dentro de las expectativas que tenía el gobierno y la comunidad también. Carolina, el estado del sistema sanitario, el sistema de salud de la querida provincia de San Juan. Mira, ayer tuvimos justamente el último informe oficial de parte del Ministerio de Salud de la Nación y no tenemos tan buenos números. Tenemos el 67% de las cámaras críticas de coronavirus ocupadas. Bien. Se trata de 28 pacientes que están ocupando 28 de las 50 camas que hay disponibles. Hasta ayer había, creo que 7 personas en la parte de respirador. Obviamente esto cambia mucho y el reporte sanitario concreto es en la tarde, entonces tengamos en cuenta eso. Pero sí, tenemos un 67% de ocupación. El sistema sanitario está respondiendo a todos los que puede. Y es cierto que el brote en San Juan se dio mucho más rápido, porque Caucete es una ciudad muy importante para la provincia. Si bien no está en San Juan, en el Gran San Juan,
Caucete es prácticamente la segunda ciudad más importante de la provincia, sacando al Gran San Juan. Entonces el brote fue muy rápido. En 3 semanas escalamos de 20 a 410 casos y eso fue un gran empujón al sistema de salud. Ahora con el 67% de camas ocupadas y con la cantidad de casos detectados diarios, podríamos decir que está como un poco amesetando, pero sí es cierto que los números no son tan lindos como eran antes, como por ejemplo en La Pampa. Bien, es un gusto, ¿no? Para nosotros, lo perdimos, creo, a Martín, creo que lo perdimos a Martín. Es un gusto haber charlado contigo, Carolina. Realmente, bueno, la realidad que tiene la provincia de San Juan es muy similar a la de San Luis, por lo menos en distintos tiempos, pero muy similar, lo propio también para La Pampa. Te agradecemos muchísimo y seguramente estaremos en contacto nuevamente para actualizar un poco la realidad de la querida provincia de San Juan. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. 87.9 La Voz de San Luis.